Hola futboleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un videito nuevo de Futbolero RM07. Y bueno, se acabó la primera fase de este mundial. Ya tuvimos lo que fue el último partido de la primera fase. El último partido que fue entre Colombia y Uzbekistán. Pero bueno, traigo un breve resumen de lo que fue esta primera fase, con sorpresas, con goleadas, con héroes inesperados, con gigantes caídos. Y bueno, tenemos con que el primer partido lo empezó ganando el anfitrión México 2-0 ante Sudáfrica. Un partido que tuvo 3 rojas, ¿cierto? Le sacaron 2 rojas a Sudáfrica, una roja a México, pero creo que México controló muy bien el partido y de verdad que estuvo muy bien futbolísticamente, se le vio bastante a México. Tuvimos también lo que fue el debut de Estados Unidos, que le ganó 4-1 a Paraguay. La verdad yo esperaba un poco más de Paraguay. Hemos estado apoyando a los sudamericanos bastante, pero la verdad que se he logrado ver la mayoría de los partidos del mundial y de verdad que Estados Unidos ganó muy merecidamente. Y bueno, también tuvimos lo que fue la participación del otro anfitrión, que fue Canadá, que empató 1-1 ante Bosnia. De los 3 anfitriones fue el único que empató, que no sumó los 3 puntos. Pero bueno, seguimos con lo que fue el empate de Brasil contra Marruecos. Se esperaba un poco más de Brasil. Sabemos que Marruecos últimamente, en los últimos años, se ha convertido en una selección bastante fuerte, con Hakimi, con Marraoui, con Brahim Díaz, con estos jugadores que están en la élite del fútbol. Y bueno, la verdad que el partido entre Brasil y Marruecos estuvo bastante entretenido, con un Vinicius encendido, con un golazo de Vinicius. Y bueno, creo que se logró rescatar el empate en ese partido. Seguimos con lo que fue la sorpresiva derrota de Turquía. Turquía para mí era una selección llamada a demostrar bastante en este mundial por la calidad de jugadores que tiene. Güler, Yildiz, Çalhanoğlu, Artur Koglu, jugadores que de verdad están en la élite del deporte, que están en los mejores clubes del mundo. Y bueno, se dejaron ganar por una Australia sorpresiva, que ganó 2-0 ese partido. A ver, también tuvimos lo que fue la goleada de Suecia a Túnez. En esta goleada se pudo ver un Gyökeres bastante acertado, una Suecia bastante compactada. Recordemos que Túnez había clasificado de manera invicta y Suecia había clasificado sin ganar ni un partido. Lo curioso de este partido fue eso, que perdió la selección que venía invicta y ganó la que venía sin ganar. Entonces, bueno, la verdad que el partido estuvo bastante bueno, bastante entretenido. Suecia demostró bastante futbolísticamente y bueno, puede ser una de las sorpresas de este mundial, no se sabe. También tuvimos lo que fue la goleada de Alemania a Curazao, Alemania que aplastó a Curazao con un contundente 7-1. De verdad que fue un festín de goles este partido y bueno, era lo que se esperaba, una goleada de Alemania. También tuvimos el partido entre Holanda-Japón también, que empató 2-2. Los nipones que no se dejaron intimidar del poderío ofensivo y defensivo de Holanda y bueno, le dieron la talla a esta selección europea. Y ese día terminamos con el partido de Costa de Marfil-Ecuador, un partido que me sorprendió bastante porque la verdad que Ecuador me parece una selección de las más fuertes de Sudamérica y bueno, creo que tuvo bastantes oportunidades para irse en ventaja, también las tuvo Costa de Marfil, pero bueno, este partido lo terminó llevando el que acertó y bueno, el que acertó y metió el gol fue Costa de Marfil, con un Diomandé encendido también, un Diomandé que hizo lo que quiso y bueno, el gol dentro desde el banco con el jugador del Manchester United, Amad Diallo. Bueno, dentro, hizo el gol y lo ganó Costa de Marfil. Luego al siguiente día tuvimos lo que fue España-Cabo Verde. A ver, Cabo Verde que se subestimó,
Cabo Verde, que todo el planeta del fútbol decía que España le iba a ganar 4-0, 5-0. Se escuchó decir a reconocidos futbolistas como Piqué decir que se iba a ganar 9-0 este partido, y la verdad fue otra muy diferente. Tuvo un protagonista de verdad que bastante bonita la historia de ese portero, que fue la figura de ese partido, un partido que terminó 0-0. Y la verdad, una de las sorpresas más grandes fue esta. También tuvimos el empate de Bélgica 1-1 entre Egipto, tuvimos el empate de Arabia Saudita contra Uruguay 1-1 también, con un Valverde que de verdad se vio bastante bien futbolísticamente. Me gustó mucho el partido de Valverde, incluso fue el MVP de ese partido. Y cerramos con lo que fue el empate de Team Paine, del fabuloso y famoso Team Paine, que empató 2-2 contra Irán en un partido bastante atractivo, donde hubieron goles de ambas partes, juego fluido, y de verdad que estuvo muy bueno ese partido. También tuvimos lo que fue el debut de Francia ante Senegal, una Francia que ganó contundentemente 3-1, un Mbappé que de verdad que el mundial ese es una bestia, una cosa diferente. Hace lo que quiere ese muchacho, y de verdad que esos 2 goles que hizo para ganar el partido, aunque una de las figuras, la figura del partido fue Olise, porque con su gambeta, con su visión de fuego, de verdad que sus pases son una cosa impresionante. Y bueno, creo que ese partido estuvo bastante bueno, con doblete de Mbappé. Seguido a ese partido tuvimos también otro doblete de otro de los mejores jugadores del mundo, de Erling Haaland. Tuvimos lo que fue el partido de Irak contra Noruega, un Noruega aplastante, un Haaland que viene con hambre de gol, con hambre de demostrar de que él sabe quién es y lo que pesa su nombre en una cancha de fútbol. Y bueno, hizo doblete contra Irak, un juego bastante bonito, bastante atractivo este partido de Noruega contra Irak. De verdad que uno de los que más me ha gustado. En la noche tuvimos lo que fue la Argentina contra Argelia, una Argentina que ganó 3-0 con 3 goles de su máxima figura, de Lionel Andrés Messi, que hizo hat-trick esa noche. Y bueno, se convierte en el máximo goleador de los mundiales junto a Miroslav Klose con 16. Alguna polémica por ahí en ese partido, una patada de Messi a un jugador, pero bueno, más allá de todo eso hay que reconocer que el hombre es una bestia, que hizo un tremendo golazo, un tremendo partido, que sigue demostrando lo que pesa su nombre en este tipo de campeonatos, y bueno, que encaminó a su primera victoria a su país con un contundente 3-0 que los pone como primeras de grupo. También tuvimos, bueno, ya para cerrar los partidos de la primera jornada, tuvimos lo que fue el empate de Portugal contra el Congo. Un partido que se esperaba mucho, que tenía mucha expectativa, más que todo con todos los reflectores puestos sobre Cristiano Ronaldo, ya que venían de hacer goles Vinicius, venía de hacer goles Mbappé, venía de hacer goles Haaland, Jokeres, venían de hacer goles, un hat-trick Messi el día anterior. Y bueno, todos estábamos esperando el partido del comandante, del bicho, pero bueno, fue un empate 1-1. La verdad que lo que viene ese partido es que aún falta que los jugadores jueguen más hacia Cristiano. Lo que se vio en Argentina fue eso, que los jugadores, es un equipo formado para Messi, para que jueguen alrededor de Messi. Entonces no se vio lo mismo en el partido de Portugal. Creo que Portugal aún no ha entendido la clase de jugador que tiene y lo que representa Cristiano Ronaldo en la cancha. Pero bueno, creo que el comandante va a tener su revancha. Aún quedan 2 partidos, contra Uzbekistán y contra Colombia, que es el más fuerte de la fase de grupos de este grupo. Y bueno, también tuvimos lo que fue la victoria de Ghana contra Panamá 1-0 en los últimos minutos. Tuvimos lo que fue uno de los mejores partidos
de la primera jornada, que fue el Inglaterra 4, Croacia 2. De verdad lo que jugó Harry Kane y Jude Bellingham fue una cosa impresionante. Para mí no sé si será el mejor partido que vi en la primera fase, pero si no lo está entre los mejores. De verdad, buenos goles, buen juego, eh, goles de ambas partes se daban entre los dos, y bueno, la verdad que fue un partido bastante atractivo para nosotros los futbolistas, lo que nos gusta, golpes de lado y lado, goles, las figuras que estaban dentro de la cancha. De verdad que fue un excelente partido. Y cerramos con la selección Colombia que se pone de primera de su grupo y bueno, termina ganando 3-1 a Uzbekistán, con una Colombia que se vio con ganas de ganar, con ganas de pasar de primera de grupo, con una Colombia que no le importa qué rival tenga al frente, sino que va a salir a pelear y a luchar como lo hizo el Cucho Hernández con ese último balón, que logra tirar ese centro y logra hacer ese golazo Campas, pero nos quedamos con la jugada del Cucho Hernández, que de verdad la peleó y la luchó y demostró lo que es la garra colombiana. Y la verdad, bueno, eso es lo que representa Colombia, esa lucha, esa consistencia, nunca dar por perdidas las cosas, y bueno, eso nos dio el primer lugar de este grupo. Así que muchachos, digan ustedes qué partido fue el que más les gustó. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién va a ser el goleador? ¿Va a terminar siendo Messi el máximo goleador de los mundiales? ¿Va a terminar siendo Mbappé? Tiene 14 en este momento, a 2 de Klose y de Messi. Para mí esta tabla no va a quedar así. Para mí puede ser Messi, puede ser Mbappé. Por ahí vamos a ver si Cristiano logra subir un poco más en la tabla de los goleadores. Díganme ustedes qué les ha parecido, qué figura faltó, cuál fue la máxima sorpresa que ustedes vieron en esta primera jornada. Y bueno, voy a estar leyendo los comentarios. Recuerden apoyarme, me van a estar ayudando muchísimo si le dan likes, si me siguen, si comparten el video. Y bueno, muchas gracias por todo y que Dios los bendiga.